Del Señor, de verdad que estamos desde temprano de esta mañana, pero bueno, a lo mejor nuestro cuerpo estaría un poquito cansado, ¿no? Y quisiéramos ir a una casita pronto ya, pero bueno, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 16, del verso 21 al 27. Libro de Mateo, capítulo 16, del 21 al 17. Amén, hermano. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen en sus medios, ¿vale? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pueden sentarse, hermano. En esta tarde queremos hablar bajo el tema una propuesta incorrecta, o mejor dicho, una propuesta equivocada. En el libro de Mateo vamos a desmenuzar, vamos a desglosar un poquito este capítulo 16. Hay 5 puntos que en el transcurso de este capítulo, del verso 1 hasta el 28, queremos hablar un poquito. En el principio del capítulo 16 vemos o encontramos que vinieron los fariseos y los saduceos a hablar con Jesús, a pedirle una señal, a decirle: Señor, muéstranos señal, para que te podamos creer, podemos decir, o para que podamos creer en ti, es necesario que nos muestres una señal. Muchas veces en nuestra vida cotidiana necesitamos una señal. Para poder actuar o para poder seguir hacia adelante. Y yo diría, bueno, hablando humanamente, la vida del hombre o en la vida del hombre necesita una señal para poder continuar. Necesita una motivación, alguien que lo motive, alguien que lo inspire para poder. Los escritores, por ejemplo, necesitan una inspiración. Necesitan ser motivados por inspirarse para poder escribir. Pero yo diría en esta tarde, ¿la iglesia necesita una señal para seguir hacia adelante? No. La
La iglesia ya tiene la señal, la iglesia ya tiene la autoridad, la iglesia ya tiene el poder. Alabado sea el nombre del Señor. Los fariseos en esta ocasión le decían: Señor, muéstranos una señal. Hoy en día, me acuerdo yo cuando estaba pequeñito, no estoy tan viejo, no soy un muchachito, todavía soy un niño, que nuestros antepasados, nuestros viejos, sabían discernir cuando era el buen tiempo, cuando iba a ser buen tiempo, cuando iba a llover, o para sembrar. Hay mucha gente que todavía se usa, que siembran en X tiempo, en X estación, siembran, porque dicen que si siembran en esta estación, pues el fruto será mucho mejor. No sé, eso, yo creo que eso funciona, ¿no? Esas son cosas que hemos escuchado decir. Pero en este caso, Jesús había venido a la tierra con un propósito, y era de predicar el Evangelio, de decirle a la gente que el hombre había roto su pacto que tenía con Dios y que Él había venido a restablecer, a reformar ese pacto que el hombre y Dios habían roto. Oye, pero muéstranos una señal. Nos dice el verso 4 que esta generación mala, que esta generación adúltera le estaba pidiendo una señal, que sabían distinguir cuando iba a llover, cuando el tiempo estaba bien, cuando el tiempo estaba mal, pero no sabían distinguir, bendito sea el nombre del Señor, que el maestro, que el dador de la vida estaba delante de sus ojos, que el que salvaba, que el que perdonaba los pecados a la vida del hombre estaba delante de ellos. Esto ellos no lo sabían discernir, pero sí sabían discernir cuando iba a llover. Otro punto que nos encontramos era que Jesús, después de haberle dicho que a esta generación mala y adúltera te mandaba señal, pero que señal no se le daría. Que al que pidieran la señal no iban a tener la señal, bendito sea el nombre del Señor, porque tenían los ojos espirituales tapados, lo tenían cerrado, porque no veían al dador de la vida. No veían al Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba delante de ellos, que era el Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el verso 5 que Jesús, después de que le dijo esto a los fariseos, había pasado al otro lado. Pero había un problema. Se le había olvidado llevar pan. Y dice la Biblia que llegando sus discípulos al otro lado, se le habían olvidado traer el pan. ¿Qué problema? Y Jesús le dice: oye, cuidado con la levadura de los fariseos. Jesús hablaba con los discípulos. La Biblia registra que Jesús le hablaba en parábolas al pueblo y le enseñaba las cosas, pero que luego se apartaba con sus discípulos y le explicaba las parábolas y le decía las cosas tal y como eran. Pero muchas veces, gloria al Señor, los discípulos entendían, pero al momento se los olvidaba. A lo mejor digo yo que se los olvidaba. ¿Cuántas veces, hermano, nos dicen las cosas? Que tenemos que actuar como tenemos que actuar, que tenemos que andar en santidad, que tenemos que vivir una vida piadosa, que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es necesario que para entrar al reino de los cielos hay que apartarse del mundo, hay que vivir en santidad delante de Dios. Gloria al Señor. Y eso lo entendemos. Y eso se lo dice. Pero muchas veces se nos olvida, ¿no? Como que nos olvidamos. Y Jesús en esta ocasión le dice a los discípulos, porque entendió que ellos decían: pero bueno, ahora no hemos traído el pan, se nos ha olvidado. Y Jesús le había dicho: cuídense de la levadura de los fariseos.
Pero qué bonito es que Jesús conocía el pensamiento y conocía todo porque Él es Dios. Aleluya. Y que entendían el problema, el conflicto que tenían los discípulos. Ahora el maestro no va a regañar porque nos hemos olvidado del pan. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús le estaba diciendo que se cuidaran de lo que era de la levadura de los fariseos. No era el pan material o el pan físico, no. Era el pan espiritual, era la doctrina, bendito sea el nombre del Señor. Era lo que debían de aprender, lo que Jesús le estaba enseñando, que se cuidaran de ellos, porque van a aparecer o aparecen personas dentro de las iglesias o dentro de la congregación que tratan de hacerle la vida imposible al otro, ¿no? O que tratan de dañar la vida espiritual de otra persona. Hay un dicho que dice por ahí que al que buen algo se cobija. Entonces eso es así. Si usted se cobija a un buen algo, o si se arrima a un buen algo, va a tener buena sombra. Nosotros como creyentes tenemos que arrimarnos a personas espirituales, a personas llenas de Dios, para aprender, para ser personas que cuando lleguen los momentos duros podamos tener a nuestro lado una persona que lo diga: tranquilo, el gigante está contigo, el Rey de Reyes está de tu lado, bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús les decía esto a los discípulos: oye, cuídense de esas personas. Y Jesús estaba con los discípulos en ese momento. Ahora no tenemos físicamente a Jesús aquí, pero sí lo tenemos aquí en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida diaria. Bendito sea el nombre del Señor. Otro acontecimiento. Jesús le dice: no es el pan físico, no es ese pan, es la doctrina. Dice el verso 12: entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos tuvieron una escuela maravillosa, ¿no? Con el maestro al lado. Hemos leído en el versículo 21 de un personaje que yo digo que mucha gente, pues Pedro siempre era una persona muy activa. A veces nosotros tenemos que ser activos. Aunque Pedro tuvo sus debilidades, pero sí actuó cuando debía de actuar. La iglesia tiene que ser agresiva. ¿Me explico? La iglesia tiene que ser agresiva por la razón de que la Biblia registra que somos la luz del mundo. Y si la luz del mundo es la iglesia, se supone que allá afuera hay tiniebla. Entonces usted y yo tenemos que ser agresivos para dar luz a aquellas personas que están en tiniebla. Y Jesús le hace una pregunta a los discípulos: oye, ¿y quién dice la gente que soy yo? Tú eres Elías, uno que tú eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, otro que eres Jeremías o algunos de los profetas. Pero este hombre que siempre fue, aunque tuvo sus debilidades y sus caídas, dice el verso 15 y el verso 14, ellos dijeron que tú eres Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, él les dijo: ¿y vosotros quién dices que sois? ¿Quién decís vosotros que sois?
concepto tiene usted de quién es el Maestro? ¿Qué concepto tiene usted de quién es el Maestro? ¿De quién es Dios? ¿Cree usted que Dios puede resolver su problema? ¿Cree usted que Dios puede ayudarle en esa situación en la cual está atravesando? ¿Cree usted que Dios puede sanarle? ¿Cree usted que Dios puede levantarle? En pocas palabras Jesús le dice: ¿qué creen ustedes que soy yo? ¿Qué puedo yo hacer por ustedes? ¿Qué puede hacer Dios por ti, iglesia? ¿Qué Dios puede hacer por ti, iglesia? ¿Qué Dios puede hacer en tu vida? ¿Qué Dios puede hacer en tu hogar? ¿Qué Dios puede hacer que tú creas que es imposible, pero que para Dios es posible? Alabado sea el nombre del Señor. Y este hombre que siempre saltaba le dice, el verso 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. Cuán maravilloso es, hermano, cuán maravilloso es reconocer la gloria de Dios. Cuán maravilloso es que en los momentos difíciles, que en los momentos duros que la iglesia atraviesa por las pruebas, por las dificultades, pero la iglesia pueda tener una idea clara, pueda tener una idea concisa y decir que Él es el Cristo, que Él es el Dios, que Él es el Rey de Reyes, que Él nos dará la salida, que no importa el problema que sea grande, que no importa que la situación esté contraria a lo que nosotros pensamos. No, Dios nos dará la salida, Dios nos respaldará, Dios nos levantará, seremos levantados, bendito sea el nombre del Señor, y seremos restaurados. Pues que muchas veces, a veces nos conformamos con estar sentados en la banca nada más. No, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos una visión más amplia de lo que Él quiere hacer con su pueblo. Dios quiere que nosotros tengamos una visión más amplia, más profunda, de que somos una iglesia victoriosa, que somos una iglesia llena de poder, una iglesia llena de unción, que lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, que lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Que ante los problemas vengan, que ante las dificultades se enfrenten en nuestra vida, vamos a ser victoriosos, vamos a ser vencedores. ¿Por qué? Porque Él está de nuestro lado, Él está de nuestra parte. Bendito sea el nombre del Señor. Una respuesta incorrecta o una proposición incorrecta. Este mismo Pedro que reconocía en el verso 15, aquí lo vemos en el verso 22. Tomando al maestro aparte, oye, pero que nada de esto te acontezca. ¿Cómo dices tú que vas a morir? ¿Cómo dices tú? Esto no te puede pasar. Es posible, hermano, que en tu mente, que en tu lucha diaria espiritual, te haga decidido a levantarte, te haga propuesto a levantarte, y ahí el enemigo empieza a trabajar y sientas el ánimo de venir a la iglesia, de hacer lo que tiene que hacer, de levantarte espiritualmente, pero has escuchado una voz que te dice que cómo vas a hacer esto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te digo en esta tarde que ese es Satanás que te está hablando, que te está diciendo que no lo hagas, que te está diciendo que no lo hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús no le dijo a Pedro: oye Pedro, apártate de mí. No, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no ponen los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, cuando como creyentes, cuando nos levantamos, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar lucha. Ahora díganme ustedes si es así. Amén. Yo lo he vivido. Cuando me dispongo a estar en la presencia del Señor, como que se enfrenta un problema, como que aparece esto.
Y sí, eso lo ha vivido usted. Eso lo hemos vivido todos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando queremos hacer las cosas que Dios nos manda, como que encontramos un stop. Yo le decía, cuando empezamos a trabajar con los caballeros al principio, que teníamos varias cosas que hacer. Le dije, hermanos, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Pero recuerden que el enemigo se va a levantar y que va a impedir que nosotros hagamos el trabajo que debemos de hacer. La iglesia tiene que levantarse. Si queremos ver estas bancas llenas, si queremos ver nuevos bautizados, nuevas personas, nuevos hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos que empezar a mirar por la fe. Tenemos que empezar a mirar por la fe y a actuar por la fe. ¿Qué hace falta? Si hace falta orar, si hace falta llorar, hay que hacerlo. Pero hay que hacer algo. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia tiene que ser una iglesia victoriosa. Aquí tienen que ocurrir milagros. Amén. Si aquí empiezan a ocurrir milagros, hermano, y aseguro que las personas tendrán que venir aquí a mirar lo que está pasando. Bendito sea el nombre del Señor. A ver qué es lo que está pasando en esta iglesia. Porque hay una iglesia que ora, hay una iglesia que ayuna, hay una iglesia que se mete en la presencia del Señor, hay una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. No al mundo y sí a Jesucristo. Una iglesia llena de poder, una iglesia donde vienen los enfermos y son sanados. Una iglesia donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús dice a sus discípulos: no es fácil. No es fácil si pensamos humanamente. Bendito sea el nombre del Señor. Estar aquí. Pero hay que negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz y siga. Es decir, lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo que hacer, no lo debo de hacer. Lo que a mí me conviene hacer, no lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque debo de negarme a sí mismo, debo de tomar mi cruz y seguir a Jesús. Verso 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la tiene. Y todo aquel que pierda su vida la hallará. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es decir, que si vivimos conforme a la palabra de Dios y conforme a los establecimientos de Jesucristo, salvaremos nuestras vidas. Amén. Pero si vivimos conforme a nosotros mismos, moriremos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre, con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso cuando el mismo Jesús habla con sus discípulos y le dice las cosas como tienen que hacerlas. Es que está claro, hermano, es que no lo dice la palabra. Es que son palabras textuales de Jesús.
Es que tenemos que negarnos nosotros mismos para recibir la bendición de Dios. Es que tenemos que negarnos nosotros mismos para que veamos la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Si no, hasta que la iglesia no se niegue a sí misma, no puede ver la gloria de Dios. Hasta que la iglesia no reconozca que sin Dios no es nadie, no puede hacer nada. No puede ver los enfermos sanarse. No puede ver los hermanos entrando por esa puerta humillados delante del altar, arrepintiéndose de todos sus pecados. Hasta que la iglesia no se niegue a sí misma, no podemos ver el crecimiento. No podemos ver el crecimiento en la membresía. No podemos ver el crecimiento espiritual. No podemos ver llenos jóvenes, llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, danzando, llenos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A lo mejor hasta que no reconozcamos, gloria al Señor, no le neguemos a nosotros mismos. No podemos comprar otro local más grande en el cual este va a ser pequeño. La iglesia tiene que negarse a sí misma para ver la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pónganse de pie, hermanos. Dios tiene la bendición que tú necesitas en sus manos. Y te invita y te dice: esto es para ti. Esto es para ti. Pero tiene que negarte a ti misma. Tiene que negarte a ti misma y tomar la cruz y seguir a Jesús. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tampoco nadie dijo que iba a ser difícil. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos a un Dios de poder, al Dios que lo puede todo, al que es y que será por los siglos de los siglos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que con Él la iglesia está segura. Y que con Él la iglesia está victoriosa. Vamos a levantar nuestras manos, hermano. Vamos a elevar una oración al Señor. A decirle al Señor que nos ayude a ser mejores cristianos. Que nos ayude, que no podamos, que no escuchemos ninguna propuesta imprudente que nos puedan hacer por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios requiere de nosotros, de una iglesia llena de Espíritu Santo, llena de santidad, llena de unción. De una iglesia que sea poderosa, bendito sea el nombre del Señor, en lo cual las personas vean una iglesia que sane el enfermo, una iglesia que sane el corazón, una iglesia que se derrame el Espíritu Santo, que los demonios sean libertados y que la iglesia sea llena de poder y llena de unción. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, necesitamos de ti. He aquí tu pueblo, he aquí tu pueblo, Señor. En esta hora, Señor, te pido que tú, Señor, revele, Señor, oh Dios mío, que haya una unción fresca, que tú aumentes la visión de tu pueblo, que tú aumentes la unción de tu pueblo, que tú nos ayudes a ser mejores cristianos, que tú nos ayudes a ser, Señor, mejores personas, en el nombre de Jesús. Que seamos personas, Señor, llenas de unción y llenas de autoridad. En el nombre de Jesucristo, tu iglesia te necesita, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Vamos a darle gracias, Señor, por esta palabra. Y para despedirnos también vamos a decirle al Señor que el Señor sea ayudándonos a poder vivir ese camino perfecto como el Señor quiere que vivamos en la santidad. Que el Señor, cuando venga, encuentre una iglesia limpia y sin mancha, una iglesia entregada por completa a su servicio. Amén. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es fresca, Señor Jesús, que alimenta, Señor, nuestros corazones, Señor Jesús. Tú conoces, Señor,